Buenos días, buenas tardes y en caso de que nos escuchen más tarde, buenas noches. Esto es, pero ¿por qué? Bueno, ¿cómo están? Buenos días. Yo me estoy tomando un tecito, una agüita aromática. Muy bien, me parece muy bien. ¿Cómo estás, amiga Guillén? Tú sabes que me empecé a provocar ahora de pronto. Bueno, debe ser porque salí de una gripe. Me provoca como algo calentito en la garganta, Mm, la edad, China. puede ser. Pero, ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, de eso tenemos un episodio, pero ¿por claro, qué uno entrará en esa etapa de la vida? bueno, creo que uno va adquiriendo nuevos gustos y nuevos estilos de vida. Y uno supera etapas también. Ya, uno deja de irse por los excesos locos y tú dices, ok, ya estoy bien, digamos, ya me quiero cuidar. Ahí uno le entra como la vena de Mm, querer cuidarse de pronto, ¿sabes? sí, Llega sí, como un sí. punto que tú, o sea, en mi caso, por ejemplo, así, sale, rumbea, alcohol, de todo así, destrucción, no dormir, bla, bla, bla. Y hay un punto que yo digo ahora, "¿Pero ¿por qué hacía eso así? O sea, tan Qué tan necesidad. extremo, ¿sabes? Era como, voy a salir para emborracharme y perder el conocimiento. Sí, o sea, ya como que uno no puede salir y tomarse alguito, No, bailar sabrosito e irse a dormir. Estoy como Chandler, que me quiero ir a dormir a una hora normal y ver mis exacto. programas. No, Sí, claro, sí, sí, sí. claro. Pero es Oiga, hablando porque, de programas, ajá. ya terminé la séptima temporada de The Office. Yo no sabía que Michael Scott se iba. Ay, sí, horrible. O sea, te Horrible. juro que llegué, estoy en el capítulo como que le Michael Scott, o sea, la despedida de Michael Scott, una cosa así, parte Ujú, 2 ujú. y no lo quiero seguir viendo, es como que ñoño quiero. Es muy raro sin él, es muy raro sin él. Yo no he Sí, es llegado cierto. ahí, yo voy creo que por la temporada 2 ahora, pero ¿Pero tú no te la habías visto ya? sí, sí, sí. O sea, la estamos Mm. reviendo en los almuerzos. Mm, Vemos uno o dos capítulos por almuerzo, pero es y que es muy bueno, pero cuando se va Michael baja, es muy épico, Michael. O sea, claro. pero bueno, les invitamos a ver The Office. Aquellos que no los hayan visto, por favor, háganse ese favor. Por favor. Sí, denle la oportunidad. Y veía un meme que decía como, si tú te ves The Office solamente el primer capítulo, o sea, si te viste solamente el primer capítulo y ya no te la vuelves a ver, es como, no te viste nada. O sea, denle el chance porque la serie Claro. tiene cosas muy chéveres. Es una sátira súper interesante a la cultura gringa. Ujú. Entonces, Y a la sí, se cultura recomienda. gringa y como corporativa de oficina. Ajá, No, claro. Todos y- hemos vivido algo de lo que muestran ahí. no, Todos. o sea, yo O siento sea, que todas, bueno, no voy a decir todas para no generalizar, pero el 90% de las oficinas son al menos en la mitad como es eso. Y te pasan las sí. cosas que pasan ahí. O sea, O tienes un carácter de los que están los ahí. personajes están construidos, pero preciosamente para que tú digas, ay, yo conocí a alguien así. Sí, Así que sí, véanse, sí. véansela Bueno, porque es muy bueno. Y muy cuando, divertido. o sea, la terminas riéndote, llorando, ¿sabes? Termina siendo bien terapéutico además. Total, Así que total. ayuda para todo. Es chévere. Como, Bueno, como el tema de hoy. el tema de hoy. El tema de hoy me gusta. Primero les quiero presentar a Lila, que por ahí hizo una entrada triunfal y se fue. Hermoso. Mi loba. Bueno, sí, el tema de hoy me gusta Mm. y estuve pensando mucho en la pregunta para iniciar este tema. Ok. Y te la tengo. Te Uy, la tengo, te la tengo. ¿estás lista? Muy bien, muy bien. Entonces, Somi, Venga. ¿cuántas terapias? Es decir, bueno, es como a ver, es una pregunta, pero tiene como dos partes. Entonces, la primera es como, ¿cuántas terapias
has realizado en tu vida Ujú, y cuántas de ellas han sido terapias que tú digas, o sea, terapias psicológicas, ¿no? O sea, terapias así con un profesional, un psicólogo, un terapeuta que se sentó contigo, habló, ta, ta, ta. ¿Y claro. cuántas de esas terapias que has hecho, tú has salido de esas terapias y has dicho como, oiga, me siento bien, Mm, vamos adelante, zombie, ¿sí? O sea, sentí que trabajé algo, sentí que, ¿cuántas de esas terapias? Cuéntanos. o sea, yo la verdad es que hago la aclaración que lo que voy a decir es desde el desconocimiento total y absoluto. O sea, porque no conozco cómo se Ujú, llaman, tú ahí que tienes más experiencia me corrige, no conozco cómo se llaman los tipos de terapia específicas. ok. Pero yo creo que he hecho dos. Es decir, hace muchos años hice un curso eh, de coaching ontológico, Ujú, ¿no? ontológico. Ontológico, sí, del Ajá. ser. La ontología es la parte de la ciencia que estudia como lo más profundo del ser, si no me equivoco, me vayan a caer encima, pero entiendo que es del ser. Es mucho mirar hacia Ujú, adentro, digamos, ¿no? ya. Entonces ese curso lo hice gracias a mi madre hermosa, que me llevó casi que obligada, porque ella lo hizo y Ah, me ok. dijo, tienes que hacerlo, vas, así me inscribió, me pagó, me dijo, le por eran los sábados, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, o sea, era así un sábado full day, tiene vida. El micrófono no tiene vida propia. Porque siempre nos pasan cosas. O sea, que las Bueno, luces, que el micrófono, que la cola del perro. es parte de Ajá, la espontaneidad de esto. pues Entonces, sí. en ese Ujú, curso, una de las patas del curso era que te brindaban como unas terapias de forma medio, no, individual con un coach, ¿no? ok. Em, Era parte como del programa en general. Y yo la verdad es que ahí tenía, no sé, 20 años, 22 años por ahí, ¿no? Yo siento que Ok. me ayudó un montón porque era un momento o sea, yo jamás había ido a terapia, nunca había ido con un psicólogo, no conocía como eso. Primero, ni siquiera por alguien cercano, o sea, no conocía a nadie cercano Ok. que había ido a terapia. Conocía psicólogos, pero no había ido a terapia nunca. Y Ujú, nunca me había preguntado cosas, ¿sabes? O sea, yo nunca me había puesto a pensar, ay, ¿por qué yo sería así? ¿Sabes? O porque uno hará estas cosas así, o, ¿sabes? No sé, cosas. claro. Y con esta terapeuta, a la que amo, en ese momento como que me abrió un poco los ojos y me dijo, hay ciertos comportamientos nuestros que vienen arrastrados por cosas que aprendemos, por cosas que vemos, por cosas que nos pasaron, que nos marcaron antes, no sé qué. Y todo ese conocimiento era la primera vez que yo lo recibía y fue como, ¡oh! Claro. Fue como una expansión de la mente. Ajá. ¿Cuántos No, años era que tenías? como 22 me parece. Claro. Porque además yo nunca había ido a terapia, pero era como, "Ay, ¿qué me van a decir? ¿Sabes? ¿Cómo es? Mm, ¿Qué me van a ujú. preguntar? O sea, como alguien que me va a empezar a preguntar cosas va a saber qué de mí. Y después era que, ¿Cómo sabes? ¿what? Claro. Entonces, Ajá. la verdad es que esa vez fue la única vez que sentí que dije como que, hubo un cambio. Ujú. Sentí que de verdad aprendí, entendí cosas y que además esas herramientas me sirvieron muchísimo tiempo después, todavía. Que al día de hoy tú la sigues usando, ¿no? Yo siento que sí, o sea, la verdad es que con la Wow. maternidad hubo como un medio revoltijo de la Somi de antes y la de ahora y la de todo, pero te puedo decir que antes de ser mamá, todavía yo seguía aplicando todo ahora porque uno está como recalibrando otra vez, ¿no? Claro. Pero sí, demás. De hecho, yo trabajaba y habrán pasado unos sólidos 5 o 6 años de eso y yo eventualmente seguía viendo a la terapeuta, quizás no por consultas Mm, formales, pero a veces trabajábamos en el mismo edificio y era como que, ¡ah! Zulma, hablemos. claro. Se llama Zulma. Ajá. Entonces era como que ahí, Pero una pregunta. ¿Zulma es psicóloga o Zulma es
o sea, Zulma hizo un programa de coaching Es y coach, se se formó enfocó en como que coaching. toda la vida en coach Ok, y no es psicóloga. No, no, no. no es psicóloga, ok. No, no. ¿Y la segunda terapia que tuviste, sí fue con terapeuta psicólogo Fue con o una qué fue? psicóloga, sí, pero fueron como 2 veces, la verdad. Entonces creo que me quedé en la parte como explorativa Ok. y no ¿Y pude por qué seguir. no regresaste? No pude seguir por cosas de la adultez, tiempos, la vida, Claro. el trabajo, en fin. Em, pero siento que si le hubiese dado el chance hubiese podido, ¿sabes? Como quizás conseguir Ujú. más avances porque me gusta mucho esa dinámica. La verdad es que me parece que es bastante sana, no sé, que tú puedas hablar con alguien Enriquecedora. Ujú. de tus cosas y que ella te vaya como escarbando, además saber dónde escarbar y que te vaya buscando como, no sé, creo que me parece una cosa muy saludable que ahora recomendaría mucho para todo el que quiera o no quiera. Porque Ujú. empiezas y seguro que vas a querer porque es un espacio muy sabroso de conversar. Claro. Pero no siento que haya pasado mucha más trascendencia en mí, pero como te digo, porque creo que me quedé en la parte como experimenta, o sea, como indagatoria. No, no Ok. profundicé mucho más. ¿Te gustaría? O sea, sería algo que tú dijeras como, sí, o sea, ya con los medios, el tiempo, lo que sea, Me me encantaría. quiero meter. Lo Ok. haría ¿Y con un una vez a la psicólogo o semana. con otra vez un programa de coaching? Mm, Coaching. coño, la verdad no lo sé. Creo que con cualquiera que me dé como un feeling. Esto es muy Ok, esotérico, pero, ¿sabes? Porque yo con la coach no me sentía muy en confianza, ¿sabes? Me sentía como que era una persona a ujú, la que yo le podía contar estas cosas. Y con esta psicóloga también me parece que era una persona que estaba bien. O sea, no discriminaría con que, ¿sabes? Tiene que ser un psicólogo excluyente o un coach. claro, No, el coach, o sea, sí, si al final lo conozco ok, y me va a dar las herramientas y hacemos como un buen clic, lo haría igual. lo harías. Sí, 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 lo haría. Usted, cuente, a ver, ¿cuántas ha hecho? Porque usted sí es la mamá de la mamá. Yo estoy en pañales. Pues no sé, o sea, yo, yo desde chiquita, bueno, primero mi papá es psicólogo, ¿no? Ah, Mi mamá es psicólogo y, o sea, se ha dedicado toda, creo que ya casi que toda parte de su adultez a trabajar en temas de consultoría con gente. mm, Mi mamá hizo un curso de coach, de PNL, de todas o sea, mi mamá ha hecho cosas de biodescodificación, de programación neurolingüística, de coaching con unas tarjetas y un programa ahí, o sea, mi mami se ha metido mucho en el cuento. Mi mami es trabajadora social, pero yo creo que su Fabiola en otro plano existencial es una psicóloga retesa, porque mi mami tiene como mucha esa capacidad. Entonces, cuando yo fui creciendo con mis temas de ansiedad y de depresión, que a mis alrededor de mis que como 24, 25 años ya era una cosa muy grave y muy dura para mí, yo decidí entrar. Ojo, yo ya había pasado con un psicólogo amigo de mi mamá que me había hecho intentado hacer terapias de regresión y esa vaina fue un desastre. ¿Por qué? Porque me empezó a preguntar cosas que yo tenía por allá metidas, 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 y él me empezó a preguntar y yo empecé a recordar, a recordar, a recordar, y esa vaina para mí fue en picada. mm, Y no supe qué hacer con eso. ok, No supe qué hacer con eso, me ok. paniqué y no volví. Una pregunta. Luego, ujú, dispara. Antes de esa, o sea, antes de esa primera vez que tú fuiste a terapia, ¿cómo se introdujo el tema en tu casa? O sea, ¿era normal o tus papás se dieron cuenta que estabas pasando por un proceso y dijeron, Lo que hay que hacer es esto y ya"? ¿O cómo fue? No, de hecho fui yo porque, es decir, mis temas de depresión pues venían ya como desde los 12, 13 años, Ujú. fuertes, pero pues en ese momento uno no habla de depresión, ¿no? Uno habla de Daniela está triste o de Daniela Ah, es emocional y siempre he sido emocional, entonces como siempre he sido tan sensible y tan emocional, no era un tema como tan marcado de depresión, no. inclusive en tu casa Ansiedad, con, ajá. con psicólogos. Claro, no.
porque además pues uno se vuelve muy experto en esconderlo, en manejarlo, en sí, y mis Ok, papás estaban en plena separación, mi mami no estaba en la casa, y mi papá era el que estaba, pero pues mi papá, o sea, además de quedarse solo en la casa, pues afrontar una separación por las razones que fueran, cuidar a los dos chinos que estaban en las peores edades de la vida, claro, pues no volteó a mirar para acá. Pero ojo, eso yo lo vengo a aprender ahorita. O sea, eso yo lo vengo a entender y a claro, concientizar ahorita. claro, Entonces no fue como mi papá en sus, además porque lo que te digo, mi papi de verdad, psicólogo como tal, empezar a aplicar, empezar a estudiarlo, juicioso, o sea, ya fue después de los, no sé, 40 y pico de años. Porque ay, antes era el, sí, él trabajaba en Cafam, entonces era el administrador de un parque, era el este no sé qué, era como que trabajos muy operativos y muy ok, administrativos. ok, ok, Pero pues ya, y mi mami siempre fue trabajadora social, pero de un banco, entonces pues ella siempre estuvo en contacto, mucho en contacto con la gente, pero eso pasa. Es decir, como que generamos tanta sensibilidad hacia lo externo, hacia lo de mm, afuera, mm, que hacia lo interno es, a veces no se tiene, a veces no se da, claro, y no, ojo, no es culpa de ella. Entonces, claro, después de muchos años, fui yo la que, mm, hablando con mi papá, yo le dije como, pa, yo creo que pues sería chévere entrar con terapia o con psicólogo con algo. Creo que de chiquita yo tuve psicólogo, no me acuerdo, no lo tengo muy presente, ujú, pero pues yo nunca he conectado con un psicólogo, o sea, nunca he podido tener un feeling o tener un terapeuta al que yo llame y le diga cómo estoy en este, no sé, episodio de ansiedad, tengo este cuadro de ok, completamente, o sea, de no poder respirar, no poder salir, no poder, no. O mm, sea, ya fue cuando grande que le dije a él que fuéramos, fuimos a donde este psicólogo que fue terrible y yo salí de ahí, mi papá dijo como no, esto no funciona, mi papá se paniqueó porque yo salí re mal, claro, dejé así a los años, pero porque yo ya estaba muy mal, o sea, ya mm, con temas fuertes de no querer existir, pues claro, mi hermano fue el que me dijo como que yo debería buscar ayuda. Y yo dije, mm, no, pues sí, y me fui a donde un psiquiatra. No recuerdo cómo llegó ese psiquiatra a mí, ok, de hecho creo que llegó fue a mi mamá, no ujú, recuerdo, y él me puso ejercicios que yo no quise hacer. Es decir, yo creo que yo no estaba en el momento para tener primero un psiquiatra, me medicaron porque mi cuadro de depresión ya era pues crónico ujú, y mi ansiedad ya era un tema pues que yo ya no, es decir, ya me estaba incapacitando para trabajar, ok, yo no socializaba, yo necesitabas no, sí, o sea, físicamente y ya, socialmente, digamos, claro, ya era un tema muy fuerte ujú, y fui medicada y todo. Y me acuerdo que cuando le conté a mi papá que me habían medicado y que me habían dado pulsatilla en ese momento fue lo que me medicaron, mi papá se paniqueó y quedó como, porque claro, a ver, una cosa es decir como que estoy triste, o Daniela claro, llora, o Daniela se encierra, sí, Daniela vive en su mundo, Daniela esto, Daniela otra cosa, pero otra claro, cosa ya diferente es cuando saben que su hija está siendo medicada, porque efectivamente si tiene una depresión crónica, claro, que hay que atacarla, hay que venir y hacerle un proceso, claro, pero lo que digo, o sea, yo siento que yo no estaba lista para mm. eso, o sea, yo siento que yo no estaba lista. Volvimos a Pero por tocar la, temas de mi pero no, perdón, infancia. ¿no estabas lista porque sientes que no estabas lista? ¿Por la edad o porque no conectaste con esa persona y al final como que a lo mejor fue muy abrupto Sí, todo o qué? sí, yo creo que fueron las dos cosas, o sea, yo creo que fue que yo no conecté con él, a Mm, pesar de que él es un muy buen psiquiatra, ujú, pero es tan bueno que ni me acuerdo el nombre, no me acuerdo el nombre, pero creo que era un tema mío, es decir, yo creo que mm, no conecté con él, no la logré, pero también mi mente, es decir, como que mi madurez no había alcanzado un punto en el que yo pudiera manejar las cosas con las que yo me estaba encontrando, ¿sí? claro, porque Eh, además tú tienes que querer, o sea, tienes que estar en un mindset de, okey, voy a ir a hacer terapia porque quiero mejorar, porque si no, la verdad claro, es más difícil, ¿no? claro, o sea, como que o sea, quiero ir a hacer terapia y quiero afrontarme con lo que sea que salga en la terapia, Claro, porque eso es estar algo abierto. importante, o sea, Ujú. la terapia no es como decirte, tú estás bien, tú lo haces todo bien, Sí, todo es perfecto, tú eres maravilloso, tu vida ha sido perfecta. No, o sea, bullshit, eso no es. O sea, la terapia escarba, la terapia va y, o sea, así a lo profundo y empieza a sacarte cosas
y la idea es que te den herramientas para trabajarlas. Y aquí es el tema, que yo siento que muy pocos psicólogos, de hecho, creo que uno ya cuando yo ya estaba más grande, creo que fue hace como 5 o 6 años, una cosa así, eh, uno me dio herramientas para yo trabajar con lo que él me estaba, o sea, con lo que yo le estaba expresando. Entonces, no sé si yo tuve, por ejemplo, la situación con mis papás de la separación, nunca lo vi como algo trágico, no, pero después en terapia me di cuenta que yo me había culpado, que yo me había responsabilizado, que yo me había echado encima, que entonces como mis papás se separan, entonces venga yo me vuelvo los conectores de mi familia, venga Ok, yo me vuelvo la, ¿sí? claro, claro. Exacto. Entonces es como que no sé qué mal concepción hay de la terapia, de como que, primero que yo sí siento que la terapia es necesaria, pero lo que tú dices es muy cierto, o sea, la terapia es necesaria cuando conectas con la persona que tú dices, sí, venga, yo con esta persona es decir, me puedo Mm, sentir libre de hablar y de decir, pero también esa persona me da herramientas ujú. para solucionar aquello que yo estoy sintiendo, ¿sí? Claro. Y porque si Porque sientes si que no no, avanzas, también es como que le pierdes la confianza, que es lo que pasa mucho también. claro, Pero claro. porque también hay mucho Entonces, vende no, humo. es un tema de uno. Entonces, después del psiquiatra, de que estuve un tiempo y cuando empecé como a entender qué era lo que estaba pasando, leí sobre la pulsatilla, que es un medicamento supremamente suave en comparación con otros que sí sé que existen, que son Ok, muchísimo más ok. fármacos, que son mucho más fuertes, este es supremamente suave. Pero empecé a leer, empecé a entender, habían ejercicios que él me ponía que yo no quería hacer y que yo me daba cuenta que no quería hacer y como a regañadientes, como a las malas, como que no, y dije, no, no, tengo que hacer un alto acá, esto no me está funcionando y encontré el yoga. O sea, ya, y entonces Mm, ya me di cuenta que como que había cosas que yo misma sabía que era, ok, o sea, yo misma sabía cómo las podía solucionar. ok. Sí, o sea, Ujú, yo misma me empecé a dar cuenta que la respuesta a eso la tenía yo. ok. Entonces ahí ya empecé mi proceso de yoga, mi Mm, formación de yoga, todos los temas, creo que ahí fue ya cuando yo me fui para Nueva Zelanda, ya, es decir, fue como una terapia de choque. En Nueva Zelanda yo no me podía dar el lujo de tener ataques de ansiedad y los tuve, ¿sí? mm, O sea, ok, tuve ataques de ansiedad, ok. pero yo no me podía dar el lujo de resguardarme en mi ansiedad, porque no, Mm. yo tenía que salir a trabajar, porque Claro, si porque yo no estaba sola, trabajaba, ¿y qué obvio. coño iba a vivir? ¿Sí? Claro, Tenía que salir a estudiar porque mi mamá ya había hecho una inversión en la más hijo de madre para pagarme ese estudio, entonces yo tenía que cumplir y cumplirlo muy bien. claro. Y estaba en un país desconocido en donde, parce, si yo no hacía amigos, es decir, no iba a hacer absolutamente nada. O sea, yo No. creo que, y no sé si a ti te pasa, pero uno tiene un antes y un después, varias veces, ¿De qué? porque yo En la pensaba vida. que era un antes y un después en su vida. O sea, Sí. por ejemplo, lo que decías ahorita, la Somi antes de ser mamá, la Somi después de ser mamá, Mm. ¿sí? Pero también de pronto la Somi antes de irse de Venezuela y la Somi después de Uh, irse de Venezuela, ¿sí? O 100%. sea, uno tiene varios antes y varios después. Entonces, Sí. yo creo que uno de mis antes fue Ujú. Daniela antes de Nueva Zelanda y después de Nueva Zelanda. Mm, Yo tuve que trabajar cosas, es decir, tuve que hacer amigos en el día uno porque yo tenía pagada una vivienda por 15 días. ok. Si yo no encontraba vivienda en esos 15 días, ¿dónde coño iba a vivir? O sea, yo Baila, claro. no me podía, claro, entonces yo no me podía dar el lujo. Entonces, que me tocó salir y hacer amigos, Pero hablar, y en ese momento, o sea, porque al final la ansiedad es una cosa que te acompaña siempre, pero en ese total. momento, ¿qué hacías? Es decir, tú, tú te, obviamente te fuiste a Nueva Zelanda porque querías y porque te gustaba y es una experiencia en la que tú buscaste, digamos, ¿no? No fue que te mandaron allá Ujú, porque sí. no. Pero Ujú. tú sientes como que el approach a la experiencia, el cambiar de ciudad, el, ¿sabes? El ver como que otras cosas, el tener como un objetivo, el ir a hacer esto allá y que tienes que pasar por ciertas cosas, te ayudó como a, ok, o sea, a darle el foco a otras cosas y quizás eso Claro, mermó un poco, pero igual seguía ahí, ¿o qué? claro. Mm, Sí, o sea, siempre estuvo ahí. Yo claro, tuve episodios de ansiedad duros, digamos, yo me iba caminando de donde vivía a la escuela, muchas veces sola, porque yo me iba de pronto más temprano o algo así, y, o sea, todos mis amigos eran de la escuela, obviamente, o sea, ahí fue claro, donde tú encontraste la gente con la que yo viví. claro.
y que encontré, que de pronto esto pues es para los psicólogos que nos escuchen, yo sé que esto no es tan recomendado, pero encontré en mi papá el terapeuta, encontré en mi papá el apoyo para manejar mi ansiedad. Ok. Entonces, ¿por qué? Porque mi papá me empezó a dar herramientas. Mi papá me empezó a decir, por ejemplo, me acuerdo mucho que tuve un episodio de ansiedad donde no podía respirar, o sea, ya iba camino a la escuela, no podía respirar y empecé a temblar, a sudar frío, como combinado con un ataque de pánico. Ujú, De dónde nació, no me acuerdo, no mm, sé que de pronto nació de algún lado, no sé qué me habrá pasado. Nada grave, Nueva Zelanda fue maravilloso, mis amigas, son lo más hermoso que he encontrado en la vida, aparte de Sony, claramente. vamos, Pero, ajá, pero yo no sé qué pasó y me tocó llamar a mi papá y mi papá me empezó a hacer un ejercicio básico, básico, que mira después de cuánto tiempo, yo dije como, marico, claro. si yo hubiera sabido esto antes, sí, mi papá me empezó a decir, descríbeme el color de tus zapatos, Ah, me acuerdo que me dijiste eso, sí. sí, y yo como que mi mente entró como en otro, o sea, mi mente como que se salió, entonces, Claro. no sé, si yo estoy aquí, perdón, ¿cómo? Aquí, es que las cámaras están, si yo estoy Ajá. aquí en mi estado de ansiedad y mi mente me está lanzando constantemente no, no puedes, no, te va, no sé, se te van a reír, además porque todo es externo, ¿no? Se te van a reír, te van a decir, no vas a poder, no vas a lograrlo, te va a ir mal en el trabajo, no, no te van a dar los papeles para quedarte, no, el constante, el bombardeo constante. Entonces, si mi mente está ahí en ese momento, en esa ansiedad, y después viene mi papá y me dice, ¿qué zapatos tienes puestos, de qué color, cómo son de cordones, son cerrados, son de velcro, de qué son, mi mente hace como que, ¿qué? ¿Cómo así? Y se va, o sea, así como que se pasa esto para esto, fue como yo lo entendí. Oh, Y yo lo claro. empecé a describir. Y me decía, listo, y el pantalón, y yo, no, pues un jean, yo me acuerdo como que, ok, y la chaqueta. A medida que él me iba preguntando, yo iba entendiendo, y yo empecé a escuchar como Sentir, mi respiración se claro. reguló, y yo, claro, ¿qué me ha servido mucho después de un episodio de ansiedad? Llorar. Mm, No sé, yo lloro y como que siento que lo saqué y claro. ya, y mi cuerpo para de temblar y todo. Tú sabes que hace poco Pero, leí que, perdón que te interrumpa, que en un estudio dígalo. habían determinado que en las lágrimas, o sea, dentro de cada lágrima, uno bota cortisol. Ah, sí, Entonces, por eso cuando uno llora, terminas como que sientes que claro, botaste todo, ¿me explico? Porque era claro, ese cortisol que tenías ahí todo loco, apretado por dentro, que tienes que botar de alguna forma. de Entonces, alguna decía manera. eso, pues que una de las cosas de los nuevos descubrimientos, ojo, no sé si será verdad, pues, pero decían eso, pues, y tiene todo el sentido del mundo. Y cuando tú lloras, botas cortisol, y por eso De, al final termina siendo claro, una cosa bastante sana de hacer cuando te sientes mal y quieres llorar, no lo reprimas, sino que dele. claro. No, sí, que salga, que salga. Yo creo que ese es el tema de, como de algunas cosas de la ansiedad. En mi caso era como que a mí me daba mucha pena que Mm, me vieran teniendo un episodio de ansiedad, un ataque de ansiedad. ok, ok, A medida que fue pasando el tiempo, yo empecé a hablar de esto. O sea, yo me di cuenta que yo empezaba a hablar de los temas. Yo empecé a hablar de como que no, yo tuve depresión y a medida que yo lo iba diciendo, yo iba teniendo como que la gente me iba diciendo, ay, yo también. Ah, bueno, a mí lo que me pasa es que, bueno, yo sufro ataques de pánico. Ah, yo, claro. sí, entonces me daba cuenta como que, venga, esto es decir, de donde nosotros tenemos un tabú de hablar de nuestras Mm, enfermedades mentales. O sea, no es una sé. enfermedad, sí, Bueno, es algo que cargamos, pero sí, o sea, yo siento que viene de generaciones anteriores en las que no se permitían sentir, claro, básicamente. O claro. sea, si tú sentías más allá de lo que ellos en teoría pensaban que era lo normal, ya tú eras un loco, digamos, ¿no? O sea, Claro, eras un loco. Era como que tú no puedes sentir más de alegría o tristeza, y la tristeza es rápida porque, ¿sabes? Ya está, pasa rápido, ¿sabes? hay que Tú hacer, hay que trabajar, hay que seguir, exacto, que exacto, trabajar, o ajá, sea, si venimos de una guerra, una vez más, venimos de una sociedad de guerra, imagínate la cantidad de gente que salió de esos campos, de esas guerras, o de esos ejércitos, o de esas vainas, que
no salió con 1 millón de traumas y que tuvo que reprimir y volverse un ser humano, un robot, básicamente. Porque en ese momento Claro, no puedes ir a terapia, porque era como que, "Ih, no, terapia es un loco". ¿Sabes? exacto, o sea, El loco de la esa familia. asociación es, uff, claro. Entonces, Sí. no sé, yo siento que, y he hecho muchos, o sea, definitivamente siento que el psicólogo, es decir, a este punto, en este punto de mi vida, a mis 34 años, no he encontrado un psicólogo. No, Mm. no lo he encontrado. Y a Yo a quien ti, acudo, a ajá, mi papá, que todavía. no sé si eso esté bien, claro. Eso Sí, está y bien, él me no dice, sé. o sea, claro, porque es que él hay cosas que, obviamente hay cosas que yo a mi papá, es decir, hay mucho trabajo que yo tengo que hacer con mi papá. Claro, Entonces, ¿cómo yo acudo a mi papá para claro, trabajar lo que tengo que trabajar con él? ¿Sí? Entonces, claro. también he tenido que encontrar otros medios, entonces he hecho constelaciones y eso es de las cosas más hermosas que he hecho, ha sido constelaciones. Entonces, como que, no sé, yo siento que he encontrado terapias alternativas Ujú, que no sean las regulares con un psicólogo o con un psiquiatra que me ok. han funcionado más. O sea, no sé, las constelaciones, de hecho, mira que a mí, por ejemplo, el coach, yo Ujú, nunca he hecho coach con nadie, yo lo ujú, he visto con mi mamá ok. y a mí no me encanta, a mí no me conecta, a mí esa vaina, yo no sé si es porque soy como del yoga y esas vainas como más hippies o lo que sea, como le quieran llamar, pero a mí eso no me conecta. En cambio que cuando, por ejemplo, la vez pasada me fui y me hice una alineación de chakras, ya esa vaina me, Ya tú estabas o sea, lista, en una claro. sesión a Era mí yo todo lo que dije, esto necesitabas. es, sí, o sea, no sé, pero es decir, Bueno, el pero punto es yo como creo que, que de eso se trata, que hay, o sea, que ajá, todos vaya somos yo, claro, distintos y que para cada quien sirve una cosa distinta. Es decir, claro, ¿sabes? No todos los psicólogos tendrán las mismas herramientas para trabajar tantas personalidades distintas y tantos humanos variopintos que hay. Entonces es como que si no te sirve una, total, qué bueno que hay 1 millón que te hagan sentir bien o que te hagan sentir como tú quieres o como necesitas, digamos, ¿no? exactamente, Y de eso va. exactamente. Y importante, si no te sientes bien haciendo terapia con alguien, cámbiate. O sea, ¿sabes? No es que... Claro que ese es el punto, o sea, siempre hay más de una manera de hacer las cosas. Exacto, Lo que a mí sí me parece importante es trabajarlas. O sea, si hay algo que uno tiene que trabajar, que uno sabe que tiene que trabajar, o sea, ya ujú, sea, no sé, una relación, desde una relación tóxica hasta claro, algo completamente diferente, no sé, la relación con mi mamá, con mi abuela, con lo que sea, o sea, trabajenlo, claro. porque yo sí estoy completamente consciente y yo sí creo profundamente en esto, de que si uno no trabaja en esta vida eso que le pesa, Ujú, bueno, es porque creo en esto, pero si uno no lo trabaja en esta vida, te lo llevas para la otra y se te va a volver a repetir y es un ciclo y se te repite y se te repite y se te repite hasta que tú lo aprendas, hasta que lo soluciones, lo trabajes y lo claro. dejes ir. Cuando yo empecé a hablar de la depresión en mi familia, Ujú, mi abuela, mi tía, mi prima, mi mamá, mitad, todas mujeres, empezamos a identificar que todas tenemos un patrón de depresión, todas. O sea, no había una que no se salvara, hasta mi mamá que siempre era como que no, hoy estoy tristonga, pero ya está. No, hoy claro, estoy bajoneadita un poquito. Hasta que yo empecé, claro, hasta que ella empezó a hablar del tema y yo empezamos a hablarlo, mi mamá también empezó a hacer sus cosas, se dio cuenta que tenía que sanar, claro, que teníamos guerras internas, rabias, dolores, odios. Es decir, son cosas heavy que yo siento que, por eso digo, como que lo que sea que uno tenga, que ujú, sepa que sí, yo siempre he tenido que trabajar en la relación con mi papá, Daniela. claro, Siempre que he tenido que trabajar en la relación con mi papá. claro. Nunca pensé que tuviera que trabajar en la relación con mi mamá, hasta que Mm, hice constelaciones. Y la con la que más tengo que trabajar es con mi mamá. Y la amo hasta, o sea, ya una cosa loca, claro, obviamente, claro. pero la tengo que trabajar, la tengo que sanar. ¿Por qué? Porque tengo un linaje femenino detrás Ah, muy cargado, muy ujú, maltratado de violencia intrafamiliar, de mm, violencia de género, de mm, sí, lo tengo. Entonces hay que solucionarlo. Pero ves, a mí me ha funcionado la terapia alternativa. claro. Cuando iba a psicólogo, psiquiatra, parce, yo me bloqueaba, o sea, me Mm. bloqueaba, me Quizás porque cargaba. empezaste con muchas malas experiencias.
que Sí, te condicionan, quieras o sí, yo no. O no, sea, y cuando tienes una buena experiencia con algún método alternativo, dices, es por el otro lado, ¿sabes? es por Como el que tú otro dices, lado. es por aquí, no es por allá. Me parece que Exacto. puede ser por eso, pero al final, ¿qué importa? Lo que te funcione. Con tal de que funcione, ¿no? O Claro. sea, Y que al es con tal final, de que funcione. y que al final a medida que pruebas ciertas cosas, yo creo que terminas desarrollando por ti misma mecanismos y herramientas propias que te ayudan a salir de esos momentos en los que estás más hundida, Completamente, digamos, completamente. Ahora, una pregunta, como para ir cerrando. ¿no? Pero Ujú, me parece que es un tema chévere, así que va a ser una pequeña pausa comercial, unos clasificados, pero no, solamente decir como que si alguien tiene como terapias que les ha funcionado, ujú, que han sido, o sea, si es con un psicólogo, con no sé qué, y si quieren dejar el nombre del terapeuta, déjenlo. Pero ujú. también como que si han tenido terapias o procesos psicológicos con gente o con de lo que sea alternativas, o sea, que nos cuenten qué es, de qué va y qué han aprendido y qué es. Entonces, en ese orden de ideas, ¿tú cuál crees que sería una terapia para ti que tú quisieras hacer después de la tos que tiene? ¿Cuál crees tú que sería una terapia que tú quisieras hacer, que tú quisieras, o sea, la que de pronto tú digas como, parce, sabe que yo siempre he querido hacer esto, a ver qué pasa? A ver ¿Tienes qué. alguna? Coño, ahora que dices lo de las constelaciones ¿Los frenéticas hongos? con los caballos. Sí. Además, yo la hice con animales, porque pues Sí. obviamente. Yo siento que, yo siento que lo haría a ver qué, ¿sabes? O sea, a ver qué puede salir de ahí. Nice. Con un poco de escepticismo puede ser que lo haría, pero me gustaría intentarlo. Es una cosa que no le va a hacer Ok. daño a nadie ni me va a hacer daño a mí y que quiero ver como que, ok, ¿qué me pueden Total. decir? Porque estoy segura, como todos, que hay un montón de Ujú. cosas de las que uno no sabe y que a lo mejor te das cuenta de otras cosas ahí o qué sé yo. Pero creo que me gustaría hacer esa, en Constelaciones. especial. Sí, o sea, si yo pudiera, yo seguiría haciendo terapia en el mundo ideal, así. Iría semanalmente con un psicólogo y hablaría de mis cosas y le contaría, qué sé yo. Eh, pero Pero como... entonces, espérate, Ajá. pregunta. Como no lo estás haciendo así con un psicólogo y eso, Mm, ¿cómo haces actualmente para trabajar aquello que sabes que tienes que trabajar? mm. Si sabes la respuesta, me avisa. No, gracias por escucharnos. Adiós. Ay, hemos llegado al final del episodio. Eh, es que no lo hago, o sea, trato de rasgar herramientas viejas de donde hayan y transitar esos espacios de la mejor forma, pero a veces no, a veces la terapia que tengo es la terapia de choque cuando ya estoy abajo y Ujú. Carlos me dice, epa, es por aquí, vente, ¿sabes? Y sí, cierto, por aquí. Y Ujú. empezamos otra vez. Wow. Pero la verdad, todavía no he desarrollado una herramienta. De las cosas que sé que me ayudan, al menos a mí, a estar como con mis chakras alineados, es tiempo para que Somi esté sola. Eso es una cosa que Ok. sola, sin nadie. Con unos audífonos, caminando. Ahora que, digamos, ahora que Luke está en clase en la mañana me ayuda mucho. Y siento que he estado mucho más tranquila en general. Porque es como que tengo un tiempo para pensar en qué voy a hacer, planificar qué quiero hacer, organizar mi vida, preguntarme cosas, en fin, ¿no? Siento que Ya, eso me claro. ayuda mucho, estar sola, llorar, reír, bañarme, no sé, escuchar música, pero sola, si sea una hora que yo pueda tener el día sola, eso va a ser suficiente para que yo Wow. esté bien, de a poco, ¿no? No quiere decir que esté bien al 100%, pero siento que me ayuda un montón eso. ¿Qué te ayuda? Así que regálense espacios solos. Sí. Eh, Hacer lo que les gusta. sí. Sí. Yo ahorita que estoy en baile es como que, uff, Ajá. qué mejor terapeuta. Ay, el baile es sabrosísimo, claro, es lo mejor. Claro.
O sea, y especialmente Mover en el diciembre cuerpo lo en que general hiciste, me parece que es muy bueno. sí. O sea, me ha hecho confrontar con cosas que yo digo como, uy. O Mm, sea, ayer nomás me calificaron la coreografía que, o sea, me la calificaron delante de un montón de gente y tuve que recibir feedback y es como que no le puedo dar el chance a la ansiedad que entre y mm, se apodere. No, no, ni mierda, perdón la palabra, me paré ahí como que no puedo temblar, no puedo nada, no, recíbalo. Yo sí, fuerte. claro. Y nada, lo recibí, claro, después en el carro me puse a chillar, pero no me importa. Ya después en el carro me quedé, Cristo, ¿qué pasó? Pero lo No hice, o importa, sea, como botando ese que a cortisol. pesar de lo hice, claro, claro. Entonces hacerlo, Chao. bueno, me encanta. Bien. Sí, Sí, si creo tienen, que o sea, recomendaciones, por favor, sí, terapias, cosas que hayan ya, hecho que les haya salido no ya para sé, que hablemos, sí, o para que se generen espacios para hablar de esto. La verdad es que en mi familia se habla cero, cero de esto. Cero. y eso que fue tu mamá la que te llevó A este al curso proceso de de coach. coach, sí, pero después de ahí, o sea, tíos, primos, abuelos, abuelos menos, obviamente, ¿no? Pero de abuelos Ujú, hacia acá, nadie. cero. Estoy segura que a todos nos hubiese ayudado mucho, o nos ayudaría, pues, a todos, ¿sabes? En hacer cosas relacionadas con terapia, pero bueno, cada quien, digamos, tiene sus cosas. Así que yo creo que es abrirse en la Mm, medida de las posibilidades eh, y atreverse y querer, y si no, bueno, buscar cosas que tú sientes que te hagan sentir mejor. Eso es lo importante. Que tú total. sientes que te hagan sentir bien y que si te Mm, sientes triste, pues tengas alguien con quien hablar o algo que hacer que te saque de ahí. escucharse, escucharse, o sea, si hay algo que no, vayan a trabajarlo, a solucionarlo. Y si hay algo que sí, refuércenlo, Claro, refuércenlo. es así. Bueno, me encantó. Sí, China, muchas gracias. Nos vemos en un próximo episodio. sí. Suscríbanse, por favor. Dale A ver like. si algún día podemos retirarnos y podernos ir a Tailandia. Visualización. Vamos para allá. Claro que sí. Nos vemos Sí, allá, sí. chiquillos todos. Bye bye. Bye.